Hasta hace unos cuantos decenios, hasta que estuvo en la mano del hombre la posibilidad de destruir la vida entera del planeta, los argumentos antiprogresistas por lo que al aspecto científico y técnico se refiere, carecían de fundamento y parecían no más que los usuales presagios agoreros que han acompañado siempre el aspecto de la humanidad, el progreso de nuestra especie. Pero con las experiencias termonucleares, ahora que somos capaces de destruir la vida total en el planeta en unas cuantas horas, la espiritualidad del hombre tiene fundamental importancia, dado que si no hacemos lo necesario, pronto seremos despojos, pronto nuestro planeta pasará a ser el despojo como tantos planetas muertos que tenemos en la mira. La diferencia humana de toda la naturaleza condenada a la extinción es a la vez espiritualidad y mente. Y las dos están unidas en la misma especie humana. Y si no se salva una, no se salva la otra. Por lo cual debemos de luchar juntos por salvar ambas partes tan importantes de la especie humana. La disyuntiva de entendernos, comprendernos, amarnos y respetarnos como especie, como seres humanos, como individuos, o terminar nuestra existencia toda de la especie humana. Si esto ocurriera por intereses egoístas o simplemente ajenos a la colectividad que conforma la especie humana, se provocaría el colapso de toda la civilización y con él la regresión inexorable de los supervivientes a niveles mentales tan rudimentarios como los primitivos de la prehistoria. Nos encontramos en la indisoluble interdependencia que existe entre la mente y el espíritu del hombre, en medio de su entorno social. La diferencia humana de toda la naturaleza quedaría condenada a la extinción más espantosa. Todo esto nos está diciendo a las claras, en la forma más violenta posible, que debemos de esforzarnos por elevar la capacidad espiritual de la especie humana, esa parte que no hemos evolucionado lo suficiente para respetarnos en conjunto en el camino hacia la trascendencia de la especie humana. Los hombres, sin embargo, si desoímos dicha realidad, pronto solo seremos escombros de nuestra naturaleza misma. Tenemos serias diferencias en cuanto a capacidades entre todos los seres de la naturaleza y la especie humana. Y esto hace que tengamos leyes muy diferentes en el desarrollo y las posibilidades biológicas con fines de trascendencia. Sabemos que la historia de las especies es la extinción, porque así nos lo ha corroborado la geología, la paleontología. Y si nosotros como especie no evolucionamos adecuadamente, seremos parte de esa destrucción. Lo importante en todo esto es que nosotros, en estos momentos evolutivos, necesitamos
prosperar la parte de nuestra naturaleza que no ha evolucionado, que es la espiritualidad, que es la calidad del ser humano, de amarnos, de comprendernos, de respetarnos, de vivificar todas las cualidades que nos pueden hacer trascender como especie, o simplemente quedar destruidos, quedar en el marasmo ese de las especies condenadas a la extinción como parte final de su evolución toda. Así llegamos al siguiente paso evolutivo de nuestra especie, el cual consiste en ampliar los fines biológicos conformados de pura supervivencia, como bestias, con valores religiosos o, si lo prefieren, filosóficos, los cuales son totalmente desconocidos en el mundo animal. Ahora entra en conjunto la capacidad mental y espiritual en una intrincada relación de valores y de acercamientos. Y esta va evolucionando dentro de interacciones que ya se estaban conformando dada una inevitable identidad. La humanidad estaba comenzando a manifestarse en torno a una nueva entidad que en el presente la conocemos como cultura. Cada vez resulta más dudoso y ambivalente que para convertir la tierra en un paraíso, baste que el hombre desarrolle sus aptitudes superiores, pues ahora vemos que con estas mismas aptitudes el ser humano puede respetar y amar a su prójimo, pero también, por desgracia, atropellar sus derechos y aún exterminarlo, de acuerdo al camino evolutivo de su espiritualidad. Es aquí en donde el primer mandamiento del Deuteronomio, amarás a Dios sobre todas las cosas, adquiere el ancho horizonte de su validez, pues su norte es el único mecanismo que nos garantiza la trascendencia como especie, dado que Él es la personificación del amor, seguido del segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el cual es una imagen real, una imagen totalmente llena de poder de ese primer mandamiento que nos obliga al amor como único camino para poder trascender como especie, o quedar destruidos, o quedar calcinados en la hornacina atómica. Unos descubrieron dichos principios indispensables para la trascendencia humana a priori, como son las creencias religiosas del amor, tanto al amor mismo, a Dios, como a nuestros semejantes. Otros lo entendieron a posteriori, en el camino detallado de la filosofía, y de ahí entendieron la necesidad de, para sobrevivir, debemos ayudarnos y respetarnos mutuamente. Me refiero al amor a Dios, no solo por amarlo o hasta temerlo, no. No se trata de amar al amor mismo o aquel Hijo de Dios que, para darnos el valor del primer mandamiento, haya venido a enseñarnos el valor del amor, entregándose voluntariamente a tan nefando sacrificio, pero que solo los que creemos en su amor y en la sagrada esencia de este fenómeno, de este norte indispensable para trascender como especie, lo podemos entender. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo,
es solo una proyección que viene desde arriba, que viene desde el primer mandamiento, que viene desde esa universalización del amor hacia todos nuestros semejantes. Y esto no es solo un precepto religioso, es una obligada necesidad de cubrir con nuestro sentir y nuestra conducta en el devenir de nuestros sentimientos y acciones. Es el origen de nuestras actuaciones, pues si no hay amor del cual se entretejan las manifestaciones todas de las relaciones humanas, no habrá trascendencia para nuestra especie. Ya llegamos al final del camino, ya estamos en la encrucijada, ya incluso podemos temer haber superado esa encrucijada encaminándonos hacia la hornacina atómica que va a acabar con todas las especies vivas y calentamiento. El proceso global de la humanización, la evolución de la humanización, el camino hacia la trascendencia, no es ya de exclusividad biológica, no. Son decididas actividades tanto mentales como espirituales las que priman en ese peligroso derrotero que, si damos un paso en falso, habremos fracasado como tal y se acabará la especie humana y toda la vida del planeta. Por lo que ahora también esos principios forman tanto la cultura y la historia de la especie humana, y es tan indispensable su necesidad de manifestarse que de otra forma solo estamos existiendo como especie hasta que los adelantos de nuestros conocimientos nos permitan eliminar a la parte de nuestra especie. Solo trascenderemos si hay el necesario amor y entendimiento a las muchas necesidades físicas y culturales de esta especie que ahora honorablemente representamos. El precepto del crecimiento de los más adaptados por su fuerza o capacidades tecnológicas para arrojar a sus semejantes solo es aplicable si llegamos a considerar que la especie humana nunca llegaría a tener el poder destructivo que tiene ahora para acabar de la faz de la Tierra a la vida toda en muy poco tiempo. Solo el necesario para activar sus aperos atómicos, con los cuales ya han demostrado bastante lo equivocados que son los gobiernos, las misantropías que siguen principios de odio hacia nuestros semejantes antes que al amor que nos dispensó tanto el resucitado como su Padre, Dios. Todo esto nos dice que el amor hacia nuestra especie, hacia cada uno de nuestros semejantes, es en consecuencia el único camino para la trascendencia de la especie humana. La cultura es, por lo tanto, lo que nos separa de las demás especies, todas, pero también lo que nos unifica como hombres, ya que solo la especie humana tiene conciencia de su calidad espiritual. Al afrontar unos valores contra otros, pueden contribuir también a fomentar una lucha fratricida que es casi desconocida en el resto de la naturaleza, y es aquí en donde entra el primer mandamiento del Deuteronomio, con lo que manifiesta la directriz de amar lo único que nos dará esta posibilidad de trascender como especie. Apocalipsis en griego quiere decir revelación, y todo esto, toda esta revelación de la especie humana se está manifestando con las disyuntivas puestas sobre el tapete en el decursar de nuestra especie, donde no nos queda
más que el amor a nuestros semejantes como único camino viable para poder sobrevivir con una coexistencia pacífica, amorosa y de apoyos mutuos, o el fin de nuestra especie.